Saludo con muchísimo gusto a Fernanda Malpica, ella es analista de capacitación del Museo Amparo. Este fin de semana vamos a tener recorridos guiados el fin de semana en torno a la exposición del Dorado, que es una maravilla. Fer, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Ricardo. Muy bien, muchas gracias por esta invitación. Y pues hoy día les vamos a platicar y les vamos a hacer una invitación porque este fin de semana ya comienzan las visitas guiadas por esta exposición que tú mencionaste, El Dorado, de la utopía al mito contemporáneo. Pues Sí, cuéntanos un poquito de entrada cuáles son, digamos, las coordenadas estéticas de la exposición, la curaduría, para que a la gente le voltee a ver al Dorado, que yo ya tuve la oportunidad de ir y además fui con mis así es. alumnos y es una maravilla. Claro que sí, pues la invitación está abierta. El Dorado de la Utopía, el mito contemporáneo, esta exposición nace desde una idea desde el 2020 en vinculación con dos instituciones, que es la American Society y la Fundación PROA, una en Estados Unidos, la otra en Argentina, y que junto con el Museo Amparo, desde el 2020 hubo una serie de charlas y a partir de este proyecto sale exposiciones y también publicaciones que tienen que ver con el Dorado. Si hacemos un poquito como nos vamos hacia atrás, hacia la historia de los viajes de las fundaciones que hubo en las diferentes primeras ciudades coloniales que hubo en el territorio americano, pues recordaremos que vinieron justamente por personas que provenían de Europa, en este caso pues para México de España, en otros casos personas inglesas que durante el siglo XVI se pusieron a explorar todo lo que a partir del descubrimiento o lo que llamamos por muchos años descubrimiento de América, este viaje que hizo Cristóbal Colón. Se fundan varias ciudades, pero ellos vienen siempre tras un deseo de encontrar un mítico lugar, un lugar idílico que está lleno de oro, que está lleno de riqueza, de abundancia. De eso se trata el mito del Dorado. Ahora, en esta propuesta que se hace desde el Museo Amparo es vincular colección de arte contemporáneo de distintos artistas que son muy importantes a nivel mundial. Tenemos las piezas de alrededor de 29 artistas que hay muchísimos formatos. Vamos a encontrar pintura, vamos a encontrar escultura, instalación, fotografía, y lo que vamos a ver es que durante 7 salas que se abordan de manera como si fueran los capítulos de un libro, se va contando y hay una narración justamente de este mito del Dorado. Entonces, estos 7 capítulos van vamos a hablar a través de las piezas del origen, de este origen del Dorado, qué es lo que lo mueve, y a través del tiempo, cómo esta idea de algo idealizado, de algo que te va a dar bienestar y riqueza, es algo que se ha quedado y que ha permeado hasta nuestros días, y que cada uno de nosotros tenemos un dorado en la mente, algo por lo que trabajamos día a día, ¿no? Que hasta a veces puede ser real, a veces puede ser idealizado. Y entonces vamos a encontrar también una sala en donde los artistas contemporáneos utilizan el oro y lo dorado para llegar a este estado simbólico que se le da a través del tiempo en el arte, a lo dorado, al oro, que habla de la pureza, que habla de la belleza, que habla de la perfección, y además también de encontrar una sabiduría espiritual, una perfección espiritual. Eso lo vamos a ver en la sala de la alquimia. Ahorita las imágenes que nos están mostrando se vinculan con, con una sala de la exposición que se llama Religión y Poder. Y entonces lo que estamos viendo es una instalación muy, muy interesante en donde se reflejan personajes de la cultura popular contemporánea, y frente a ellas unos rostros
de la cultura prehispánica. Es como si a través de estas piezas estos rostros pudieran ver qué es lo que iba a pasar en un futuro, porque se asemeja un poco a como de forma ritual se utilizaba la obsidiana en la época prehispánica como un portal. Y la exposición va a estar jugando con esto, ¿no? Que es entre el pasado, entre el presente y nuestro futuro, también nos va hablando de estos reflejos, estas idealizaciones que tenemos. Y hay muchas piezas que justo abordan el reflejo y la cara y las dos caras que tiene siempre en nuestra concepción como seres humanos, la vida, la muerte, el bien, el mal, la abundancia, la pobreza. Y más allá de eso vamos a encontrar otras salas en donde hablar de la luz y la sombra, de los viajes, ¿no? De estos viajes que justamente hablaban de cómo se deseaba encontrar este oro, algo que nunca realmente sucedió. Luego, cómo a través del tiempo, cuando pues la avaricia, el querer mucho más, nos lleva a actividades de explotación, de extracción de la tierra, de la explotación del trabajo humano, y cómo cierra un poco esta idea en una de las salas que se llama Los sueños de la razón engendran monstruos, que vamos a ver un poquito más adelante. Aquí, por ejemplo, las imágenes que vemos, vamos a poder encontrar una obra como la que tenemos que está enfrente de las cajas de luz ahorita nos están mostrando, que es la primera vez que se expone de esta manera. Es una pieza muy larga que además es muy interesante porque lo que vemos es una fotografía de la selva del Amazonas en la región de Perú durante la noche. Y entonces esta gran obra se dispone a través de la sala, pero además no solamente es una invitación visual, sino también auditiva, porque se acompaña de una composición en cello, de justamente que habla, el autor se la compuso al Amazonas por el gran cariño que le tiene, la maravilla que es este lugar, pero también con un dejo de nostalgia, de tristeza por la explotación en la que ha sido objeto a través de las actividades que el ser humano hace y sobre todo en este caso, pues hablando del oro, hablamos de la minería, ¿no? Un poco más adelante en la sala, entonces vemos cómo estas actividades, pues lo que produce es que nosotros nos volvamos monstruos, y haciendo una relación con una de las obras maestras de Goya, que es Los sueños de la razón engendran monstruos, pues más o menos de eso va esta sala, donde se exhiben piezas que son mucho más abiertamente hablan de la violencia, ¿no? De aquellas actividades, por ejemplo, si hablamos de México, pues de aquellas actividades de la pues delictivas, ¿no? De las organizaciones delictivas. Entonces ya podemos ver, no es algo que podemos tanto como interpretar, sino ahí está, ¿no? Vemos unas máscaras que parecieran pues como unos monstruos, o esta obra que nos están mostrando, donde vemos dos esqueletos, y algo que nos hace es que nos invita a la reflexión. Por ejemplo, estos dos esqueletos ya solamente tienen o portan aquello material con lo que tal vez pudieron haber perdido la vida, que es una soga, ¿no? Entonces, un poco para cerrar la idea de toda esta exposición, este sueño idealizado de encontrar la riqueza y la abundancia, pues si cae en estas ideas de querer muchísimo más, lo que nos va a suceder es que vamos a acabar sin tener un respeto ni siquiera por la propia vida, pues si ya no la tenemos por la naturaleza, ni siquiera por la propia vida del ser humano. Pero ¿qué es lo que va más allá de eso? ¿Qué es lo que queda? Pues la renovación. Entonces la última sala nos habla del regreso de la serpiente como un ser que a través de las culturas americanas ha sido relacionado
como aquel ser que va a cuidar la tierra, que la va a renovar. Y junto con el trabajo de mujeres que se dedican también al cuidado, a la renovación de la tierra, con esta pieza que estamos viendo a la mitad de la sala del artista Maya Godet, pues habla del trabajo de estas mujeres que se preocupan por renovar la tierra, el agua, sobre todo después de actividades muy agresivas como lo es la explotación de los minerales. Para cerrar la sala, tenemos una obra, justo es como que hace todo el círculo, porque como bien lo vemos en la exposición, se llama El Dorado, de la utopía al mito contemporáneo. Esto es porque los mitos aún se siguen haciendo y los mitos se platican y los mitos se crean todavía desde nuestras comunidades indígenas, desde las poblaciones originarias. Y entonces tenemos esta pieza que a través de un trabajo manual que tiene toda la cosmovisión de un pueblo originario de Venezuela, a través de las cestas, cómo ellos configuran el universo, en donde en la parte de hasta abajo se encuentra representada la serpiente y si vamos subiendo los niveles están los animales que cuidan de la tierra, más adelante y hasta arriba pues está la tierra. Entonces, otra cosa muy interesante es que, por ejemplo, esta pieza, algunas de estas cestas solamente las pueden fabricar las mujeres, entonces, que tiene que ver con una visión de la población. Y finalmente esta sala cierra los 7 capítulos. Cuando salgan de esta sala van a encontrar a manera de epílogos 2 espacios de la exposición en donde uno habla del río Orinoco, de la región del Orinoco, Nuevo Mundo, y por último una sala de la exposición que se llama Frente y Vuelta o las dos caras de la moneda, que se presenta una obra del artista Noé Martínez. Bueno, lo que estamos viendo en las imágenes es el video, que es una película venezolana en donde participan artistas de esa región, donde hablan pues de las expediciones, de cómo llegaron las personas de Inglaterra, con qué se encuentran, que son con la población indígena, y al final vemos esta obra de Noé Martínez, muy interesante porque esto que hablábamos de la dualidad, de los conceptos que tenemos como seres humanos, la vida, la muerte, la riqueza, pues la pobreza, estamos viendo de un lado a las personas que están trabajando, los trabajadores indígenas, que durante el siglo XVI poco se ha hablado de esto, pero hubo esclavitud de personas originarias de aquí, por ejemplo, de la Nueva España, ¿no? Y cuáles son esos trabajos que pues en los que eran esclavizados, ¿no? Trabajos que tenían que ver con encontrar oro, con las plantaciones, por ejemplo, de tabaco. Y si vemos en la otra cara de la moneda, como dice la obra, pues son los símbolos que se les colocaban a estas personas que eran esclavizadas, a veces eran sacadas de su propio territorio para ser vendidas en lugares muy, muy lejanos a América, y estos símbolos son los que les colocaban en el cuerpo a estas personas. Esta sala cierra un círculo, toda esta narración que tiene que ver con el mito que uno de los mitos más importantes, que tiene que ver con la llegada de estos viajeros en busca del oro, este mito que se llama El Dorado. Oye, pues qué interesante, y además, digamos, cada una de las salas, desde distintas miradas, desde distintas perspectivas, va reconceptualizando, ¿no? Lo que el Dorado fue para aquellos personajes que llegaron a nuestro continente, ¿no? Y bueno, pues cómo se ha transformado. Hoy lo dorado puede tener otras perspectivas del deseo, ¿no? Pero finalmente el centro o la esencia sigue siendo la misma. Y eso es un poco lo que está planteando la exposición, sin duda alguna, ¿no? Exactamente, y muy importante porque además nos permite ver obras
que de pronto si no estuvieran en esta exposición no las conoceríamos, Claro. de artistas con una gran trayectoria. Entonces, pues es una invitación abierta a que puedan asistir. A partir de de este fin de semana vamos a empezar con las visitas guiadas. Va a haber tres los fines de semana, sábado y domingo, que van a ser a las 12:30, a las 3 de la tarde y a las 4:30. Las visitas son totalmente gratuitas y pues queda la exposición está hasta el 17 de marzo, entonces todavía tenemos estos fines de semana para que nos puedan visitar, para que puedan conocer esta exposición y qué mejor pues a través pues de una visita en donde vamos Claro. mediando, donde nos interesa escuchar a las personas que vienen, nos interesa lo que les hace sentir, lo que les hace pensar y eso es una experiencia muy enriquecedora. Así es. Oye, Fer, pues muchísimas gracias por este tour que ya nos hiciste en vivo para las plataformas de TV Boab. Te agradecemos. Además, Fer es una excelente, digamos, pues sí, que nos da las visitas, que nos explica, que nos cuestiona, que nos ayuda a hacer una lectura mucho más amplia de las exposiciones. Te agradezco muchísimo y te mando A un ti, gran Carlos. abrazo. Igualmente, un abrazo de vuelta. Muchas gracias. Gracias, Fer. Bueno, pues ahí está lo que puede usted encontrar este fin de semana en el Museo Amparo.